Aurelio de los Reyes es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido docente por más de 35 años. Es historiador, escritor, investigador y académico especializado en la historia del cine en México. Ha publicado y coordinado innumerables textos relacionados con el cine y la historia en México. Aurelio de los Reyes es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. Me dedico a la historia del cine. Mi línea de investigación mayor es el cine mudo en México, de la llegada del cine a 1930. Entonces, cuando empecé, pues no se conocía absolutamente nada, o escaso, muy poco, sobre la llegada del cine a México. Y consideré necesario averiguar cómo había llegado. Y era 1968-69. Cuando Emilio García Riera escribía su primer volumen de la historia documental del cine mexicano, que su propósito era estudiar el cine sonoro. Entonces yo dije, pues yo estudiaré el cine mudo y así tendremos la visión completa de la historia del cine en México. Yo creo que sí han sido importantes mis estudios, son importantes mis estudios, porque nos permiten ver una visión diferente de la historia de México, particularmente de la historia cultural. Entonces, propiamente lo que hago es una historia de México vista a través de la historia del cine. Mi primer libro fue Los orígenes del cine en México, que cubría los años de 1896 a 1900, porque, digamos, a nivel latinoamericano, pues no teníamos también ninguna historia del cine mudo, pormenorizada, de ningún país. Entonces, aquí en México no teníamos las películas, pero yo dije que no, porque no tuviéramos películas no se podía hacer historia del cine. Pero entonces era yo un empleado de una compañía y era mi tesis de licenciatura. Y dije, bueno, no porque no haya películas no voy a hacer esa historia del cine. Y de hecho empecé a trabajar sin películas y para ese primer libro de 1896 a 1900 no vi ninguna película. Otro de los aportes de mis investigaciones son la relación de Francisco Villa con el cine, que eso lo vi en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. De ahí salió otro libro que también ha tenido mucho impacto. Incluso Antonio Banderas hizo una película, Villa by Himself, que en cierta medida está basada en esas investigaciones. Casi todos mis libros son lectura obligada para los estudiosos del cine mexicano en cualquier país, particularmente en Estados Unidos, en España, pero incluso en Francia o en Alemania. Algunos de ellos, por ejemplo, El nacimiento de Que Viva México, sobre Eisenstein, que escribí viendo los archivos de Eisenstein en Moscú, y pues con mucha información novedosa, y algún otro se vendían en la India, a pesar de no estar traducidos a ningún idioma. Entonces ahí se ve, digamos, como el impacto que han tenido mis investigaciones. El cine siempre me ha gustado, o sea, eso va conmigo desde bebé. Entonces, en ese sentido he seguido una línea recta desde la infancia, el gusto por el cine. No es que lo haya definido en las etapas de adolescencia o de adulto. No, el cine ha ido conmigo, incluso desde que estaba pequeño me preguntaban qué quería yo hacer, entonces les decía que crítico de cine. Entonces la crítica la descarté porque no me satisfizo, porque muchas veces no se explicaba el fenómeno, mientras que a través de la historia trato de explicar el fenómeno cinematográfico y no de enjuiciar, ¿verdad? Entonces es un enfoque muy diferente, muy diferente, el de la crítica al de la historia crítica, ¿verdad? Cuando empecé, pues no se estudiaba el cine en los medios académicos, más bien era subestimado y no era considerado como un objeto digno de historiar por el gremio. Pero una maestra mía, Josefina Vázquez Vera, discutiendo con ella qué sería mi tesis, me preguntó discutía yo mucho con ella sobre cine porque daba historia de los Estados Unidos, 1968, 68, 69, y pasaban películas que aludían a la problemática de los Estados Unidos y la comentábamos, y nos enfrascábamos en la discusión.
Y me pregunté, ¿qué va a hacer usted de tesis? Entonces yo había estudiado historia del arte, me había enfocado hacia allá. Me interesaba y aún me sigue interesando mucho el siglo XVI y quería hacer mi tesis sobre unos conventos franciscanos del estado de Hidalgo, Tepeapulco, Apasco, que a la fecha no han sido suficientemente estudiados y me apasionaban. Entonces ya le dije, pues esto. Me dice, bueno, si le gusta tanto el cine y tanto la historia, ¿por qué no hace historia del cine? Y entonces dije, pues sí, tienes razón. Y entonces allí di el giro hacia la historia del cine. No había nada escrito sobre cine mudo en México, entonces empecé de cero prácticamente. Solamente existía una recopilación de entrevistas o una breve historia del cine documental de José María Sánchez García, publicada en una enciclopedia cinematográfica mexicana que publicó el señor Portas. Al leerlo me di cuenta que tenía como bastantes imprecisiones. Entonces, fuera de eso no había nada. Y cuando fue la primera función, nadie sabía. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago yo para empezar a esto? Entonces ahí está el primer reto, ¿verdad? De carácter profesional, la intuición del historiador. Dije, no, pues voy a empezar. ¿Cuándo es la primera función en el mundo? Pues el 28 de diciembre de 1895, ¿verdad? Lo que se sabía. Bueno, entonces voy a empezar a partir de esa fecha, en adelante en los periódicos, día a día, para ver si me registran la llegada del cine. Y sí, empecé en la Hemeroteca Nacional a ver los diarios día a día, con cuidado, y empezaron ya finalmente los primeros anuncios en agosto de 1896, de la primera función. Entonces, ese fue, digamos, como el primer reto profesional, el iniciarme en la investigación. Había estudiado yo administración de negocios, y entonces allí aprendí que los productos industriales, pues es producción, distribución, circulación y consumo. Entonces también me propuse, establecí ese esquema para ver esta historia del cine. Entonces, consumo, eso me va a reflejar el público, la recepción, cómo veía la película, cómo se comportaba frente al cine. La circulación, pues la apertura de las distribuidoras, la exhibición. Entonces, tomé esa estructura. En ese sentido, yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo y sí, me adelanté en mucho a las teorías de la recepción, por ejemplo, que luego se van a desarrollar. Y eso fue simple y sencillamente porque apliqué un esquema que había aprendido en mis estudios de administración de negocios. Entonces el otro reto fue la organización de ese enorme cúmulo de material. Pero a partir de ese esquemita me ayudó para estructurar el libro. Satisfacciones muchas, la mera verdad. Pues, cuando hacía yo el libro, pues, bueno, la tesis preparaba, nunca pensaba en la publicación, no tenía ninguna relación, era yo un oscuro empleado de una compañía de la casa William Mayer, donde trabajé 14 años de office boy a gerente de compras. Decía yo, bueno, ¿y qué futuro tiene este libro? ¿Esto para qué? ¿Tanto trabajo para qué? Si a la hora de la hora nada más va a terminar como todas las tesis con una dedicatoria que diga para mis padres con mucho amor y hundido en el librero de la casa, doméstico, ¿verdad? De la casa familiar. Pero dije, bueno, si a mí si me está gustando todo esto que estoy viendo y estoy descubriendo, pues qué importa si se publica o no se publica. Simple y sencillamente es una gran satisfacción. Y la satisfacción, pues, que nunca pensé yo hacer carrera, la mera verdad. Todo se me ha dado gracias a mis maestros. Siempre me decían que me iba a morir de hambre. Entonces mi padre decía, si estudias historias nunca vas a pasar de ser un maestrillo de escuela. Eso era lo que me decía. Pues me preparé para ser un maestrillo de escuela y de vivir en la miseria y en la pobreza, pero dije, yo no cambio de estudios. Y por fortuna, pues no se cumplió la profecía. Quería yo también hacer cine, ser director de cine, pero en aquel entonces era punto menos que imposible, dadas las circunstancias de la industria cinematográfica y los sindicatos. Y entonces por eso también me fui hacia la historia al ver que no se podía hacer cine. Pero de cualquier manera, un día Iván Trujillo, que entonces director de la Filmoteca de la universidad, tenía el proyecto de hacer aprovechar el archivo cinematográfico de la universidad y proyectó una serie que se llamó Lustros del cine mexicano, empezando con la llegada del cine.
Y entonces me dice, ¿no te gustaría hacer el primer cortometraje? Y les dije, sí, claro que sí, ¿cómo crees que no? Y había yo hecho ya cine experimental en 8 milímetros, en 16 milímetros. Inmediatamente empecé a escribir el guión y la satisfacción fue que me dieron mi Ariel por ser el mejor documental cortometraje documental de 1991. El cine es estudio, es conocimiento, es diversión. Lo mismo la historia, para mí es lo mismo. No hago ninguna separación de uno al otro, porque los dos son igualmente placenteros. Los dos son igualmente disfrutables, entonces por eso están combinados en mi profesión las dos cosas. No es un calvario como luego dicen, más bien para mí es diversión. No, pues yo creo que simple y sencillamente hay que tener disciplina y que le gusten a uno las cosas y disfrutarlas, eso es lo único que puedo decir.